Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Enlighted, la gran conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación. Mi nombre es Gonzalo Sobral y los voy a estar acompañando en esta instancia como moderador. Es un placer encontrarnos aquí, desde Montevideo, en el aula de la Fundación Telefónica Movistar en Uruguay. Hoy vamos a reflexionar de la mano de expertos locales sobre la digitalización en la educación, la digitalización en la escuela, mirándola como institución. Les voy a presentar a quienes nos acompañan y nos van a acompañar por los próximos minutos. Comienzo por el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, a Gonzalo Baroni, que es licenciado en Economía y magíster en Desarrollo Internacional. Continúo con el profesor doctor Alejandro Maiche, que es psicólogo por la Universidad de la República y doctor en Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y cierro aquí a mi lado con José Miguel García, que es magíster en Procesos Educativos mediados por Tecnologías y especialista en Educación y Tecnología de Flaxo, así como licenciado en Ciencias de la Educación. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Voy a poner unas cifras que nos van a servir como disparador. Son cifras que publicaba el diario El País aquí en Montevideo hace algunos días, hablando sobre la situación de la educación. Indicaban esas cifras que en Montevideo solo el 47% de los estudiantes termina el bachillerato y que a nivel nacional la cifra llega al 57%. Y que además, mirado eso en el escenario pandémico, había sido bien diferente, ¿sí? La matrícula se mantuvo igual, en algunos casos creció. Sin embargo, la desvinculación en el ciclo básico había sido baja, un 1.3%, el bachillerato 2.1% y hasta había mejorado la promoción. Entonces, ¿eso cómo se da con una situación de pandemia? Con estos datos, ¿sí?, me gustaría disparar con ustedes para una ronda rápida de respuestas. Después vamos profundizando de cuál es su mirada, qué pasa con la educación en Uruguay, qué se puede aprender de esos conocimientos y situaciones que tuvimos que incorporar con la pandemia y cómo logramos que aquellos que entran en el sistema educativo se queden y acompañen todo el trayecto. Gonzalo. Bueno, esos datos que tú decís, Gonzalo, son preocupantes, ¿no? Porque cuando hablamos de los jóvenes que terminan la enseñanza obligatoria de nuestro país, es un número bajo para la región, para el mundo, pero si a su vez lo vemos por quintiles, o sea, separamos a la población en 20% según nivel socioeconómico, es mucho peor, porque vemos que el quintil de menos recursos es a su vez el que más abandona. Son menos del 10% los que están terminando la educación obligatoria, la educación que marca la ley que todo habitante de nuestro país debería cumplir. Lo que ha sucedido con la pandemia es que, bueno, primero que se ha hecho una readecuación curricular, eso también ha permitido que muchos jóvenes hayan podido sostener también el proceso, porque se ha hecho una priorización en algunas áreas, específicamente el año pasado cuando veíamos el informe emitido por nuestro Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Aristas Primaria, se veía claramente que en el área de ciencias y matemáticas Uruguay no había retrasado, sin embargo, en un contexto de avance continuo, igual es un dato por lo menos para cuestionar, pero no había retrocedido, pero en el área de ciencias y matemáticas, que era lo que habían priorizado desde las autoridades hasta cada uno de los centros educativos. Entonces, el cuestionamiento es, o que nos interpela a todos nosotros, imagino que irán en la misma línea, es qué es lo que le estamos ofreciendo. No es solamente que estén y que tengan las trayectorias educativas protegidas, sino que aprendan de una manera sustanciosa y que encuentren un propósito en esa educación. Bien, gracias Gonzalo. Alejandro. Sí, yo coincido con Gonzalo, ¿no? Lo que me parece que capaz que nos puede llevar a cierto engaño es esto de los datos post pandemia, ¿no? Es decir, si nosotros miramos en el largo plazo, Uruguay viene con este problema desde hace más de 15 años, ¿no? Por decir algo comparativo con la región, digamos, viene de este problema desde siempre, claro. pero es cierto que la región desde hace ya 15, 20 años ha tomado cartas en el asunto y ha logrado cambiar la curva para tomar parte del lenguaje actual, ¿no? Y nosotros no. Entonces, eso creo que nos tiene que mostrar que el problema es más estructural, que creo que era por donde venía Gonzalo, ¿no? Que no tiene tanto que ver con
si la pandemia nos permitió subir un puntito, bajar un puntito, o yo qué sé, que es un evento raro, digamos, sino que hay como causas estructurales, probablemente de diseño, que no hemos logrado cambiar, ¿no? Seguramente sea un bachillerato que de alguna manera no está pensado para cumplir con el objetivo de la ley, con que todos terminemos el bachillerato, ¿no? Bien. Porque fue diseñado en un momento donde eso no estaba puesto en la ley, y después se puso en la ley, pero no se hizo, a mi gusto, cambios estructurales suficientes o acordes a lo que estaba en la ley. Bien, ya después vamos a hacer doble clic sobre esos temas. José Miguel, ¿qué opinas de estos dos temas que disparamos Bueno, recién? yo concuerdo con esto que está diciendo Alejandro ahora, de que los datos no pueden ser tomados como significativos. Bien. Lo dijeron las mismas autoridades cuando hicieron la presentación. Es decir, hubo un montón de modificaciones dentro del sistema, que era lo que él también decía. Es decir, las clases suspendidas, después hubo algunas otras opciones de que, no se contaban las faltas, eso cambió, de que tuvieron distintos periodos, cambió. Es decir, yo no lo tomaría como un dato diciendo esto mejoró o esto empeoró, porque creo que a nivel mundial el tema pandemia es un problema que sacudió todo, ¿no? Sí concuerdo también con que los números desagregados por quintiles siempre han sido mucho más dispersos. De hecho, hace unos años, no sé cómo está ahora, ¿no? Pero hace unos años yo estuve investigando bastante sobre el tema de PISA, y Chile tenía un nivel de PISA superior a Uruguay, pero los mejores de Uruguay estaban por encima de los mejores de Chile. Por supuesto, los peores de Uruguay estaban mucho más para abajo de Chile, ¿no? Es decir, Chile tenía un promedio superior y mucho más, con un margen más pequeño, ¿verdad? En Uruguay estaba mucho más disperso, lo cual habla de estas inequidades, ¿no? Yo de alguna manera creo que desde hace mucho tiempo se viene pensando y hablando y planteando de la reformulación de la educación, cómo tiene que ser, cómo tendría que verse. Creo que también hay que pensar que es algo a lo cual no siempre se le pone el foco en cuáles son las formas en las cuales evaluamos. Las tecnologías vinieron, sacudieron, tuvimos la gran ventaja de un gran desarrollo tecnológico, lo cual posibilitó ese seguimiento, digamos, el no perder a tantos alumnos. Eso fue de alguna manera una ventaja de la infraestructura que había, de la cultura también que había. Yo creo que esto es una excelente oportunidad para sacudir un poco la cabeza y decir, bueno, qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer a partir de ahora con esto que nos está sacudiendo, ¿no? Bien, de vuelta vamos a volver allí. Gonzalo, si te encontrás con alguien en el exterior y tenés que explicarle qué diferencia la educación en Uruguay, qué características tiene la educación en Uruguay, ¿cómo se lo marcarías? Bueno, yo cuando tuve que hacer mi tesis de maestría sobre reforma educativa del Uruguay, dediqué un capítulo entero a explicar la gobernanza. Nadie entiende cómo se gobierna la educación en Uruguay. Eso no es un problema en sí mismo y no es un objetivo en sí mismo mejorar la gobernanza, pero la gobernanza es un objetivo intermedio, o que haya una fluidez en los distintos actores educativos para la toma de decisiones, es un objetivo intermedio para el impacto que tiene en el desempeño estudiantil. Todo esto que vienen nombrando cualquiera de ellos tiene que tener una consonancia con la toma de decisiones de las autoridades. Si nosotros tenemos 4 subsistemas con muchos actores con poder de veto que pueden decir aplico, no aplico, de qué forma lo aplico, un poco antes, un poco después, creo que es una de las condiciones que le da una peculiaridad al sistema educativo uruguayo que, a mi entender, le da como un sesgo un poco más negativo. Entiendo que quizá otros lo puedan interpretar diferente. Yo creo que la gobernanza es un rasgo muy peculiar. Lo segundo que tenemos para la región, esto decía muy bien Juan Miguel, o sea, tenemos un proceso de aumento en la brecha, porque esto que comparamos con Chile tiene un promedio mejor, pero además tiene una dispersión menor. O sea, estamos hablando que los mejores de nuestra clase, si tomamos clase Uruguay o clase territorio, están en niveles de cualquier país de la OECD de primera línea.
Y los peores de la clase están en los niveles de, sin estigmatizar, pero teniendo en cuenta el ranking donde están, países subsaharianos, países de África subsahariana o países de muy bajos recursos históricos, económicos. Entonces, ahí estamos hablando, Uruguay está dejando mucha gente rezagada. ¿Y eso por qué condiciones es? Y bueno, hay muchos análisis. Hay un desarrollo tecnológico y una acumulación tecnológica en los últimos años que estaba siendo subutilizada. Eso es increíble, porque uno cuando se pone a ver las capacidades que tiene el Plan Ceibal, que es nuestra agencia de innovación educativa, en la región y en el mundo es una referencia. Cuando empezamos a ver los datos de que el mejor día del año 2019 fue peor que el peor día del año 2020, estamos hablando de que había una subutilización muy grande. Cuando tenemos docentes que no tenían prácticamente ningún ingreso en la plataforma y cuando además tenemos una formación de preservicio o lo que más conocido como la formación previa al ingreso a clase de nuestros docentes que no tienen habilidades y competencias tecnológicas consistentemente aplicado en la didáctica y en la pedagogía de sus aprendizajes. Entonces, esas pequeñas cosas lo que van haciendo es que la opinión pública a veces corta por el hilo más fino. Cuando se ataca a los docentes es un error, porque los docentes no tuvieron las suficientes herramientas para llevar adelante no solo la pandemia, sino, por ejemplo, esto que hablábamos de habilidades tecnológicas, didáctica dentro del aula, cómo pedagógicamente enganchar a nuestros jóvenes a través de una pantalla, cuando no viene, cuando viene o cuando estamos de manera híbrida. Bien, eso me viene bien, porque justo de eso le quería preguntar a Alejandro, ¿no? ¿Qué pasa con esas brechas? Alejandro, además que una de sus áreas de preocupación tiene que ver con la enseñanza o el aprendizaje, la matemática. ¿Qué pasa con eso? Lo digital, ¿cuánto ayuda, cuánto separa, ¿no? ¿Cuánto acorta la brecha, cuánto más la puede abrir? Sí, yo, más que nada porque me quedé picando con una cosa que dijo Gonzalo y que me parece que es parte de esa respuesta. Yo creo que es cierto lo de la gobernanza, es cierto lo de la subutilización que hace Uruguay de algunos de sus recursos, pero también es cierto, si nos comparamos con los países de la región, que tenemos muy poca inversión en infraestructura pública ligada al conocimiento o ligada, digamos, al aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, no tenemos buenos museos de ciencia. Por ejemplo, no tenemos buena infraestructura de bibliotecas. Es decir, hay todo un montón de recursos que muchas veces no nos damos cuenta que son parte de lo que ha levantado el nivel en otros países, que después repercuten en las pruebas PISA o lo que sea, y que a Uruguay le falta. No solo por falta de iniciativa, digamos, desde el mundo público y privado, porque hay veces que es mezcla, sino también por falta de presión de la sociedad hacia ese tipo de cosas. Esto se ve también en las áreas duras del conocimiento. Es decir, hay como una especie de poca valorización de lo que pueda tener que ver con las áreas más duras, como puede ser la matemática y tal, porque de alguna manera, yo tengo un amigo que dice esto de manera muy, muy fea, dice, la educación no paga, ¿no? Es decir, nosotros no la hacemos valer, nosotros como sociedad, no la hacemos valer suficientemente. Por ejemplo, para exigir el bachillerato terminado o determinados conocimientos a la hora de obtener determinados trabajos o determinada función pública, ¿no? Hay un montón de atrasos en ese sentido que repercute directamente sobre el quintil más pobre, porque obviamente los quintiles más altos lo tienen de por sí, digámoslo así. Y eso es un debe como sociedad que bueno, cada uno de nosotros lo podrá ver en su área de actuación, digamos, pero que sin duda no logramos traccionar eso, ¿no? Bien. Y entonces, cortita la pregunta específica. La digitalización y la brecha, ¿abre o cierra? Mira, yo creo que en realidad la tecnología abre, pero viste que uso tecnología y no digitalización. Bien. ¿Por qué? Porque la tecnología no puede ser solo una computadora o una tableta. Es decir, nosotros hemos trabajado poco a mi gusto, por más que Ceibal, yo soy de los que dice que Ceibal es la mejor infraestructura pública que tenemos. Pero aún así venimos lento en trabajar en estímulos específicos según a quién nos dirigimos. Es decir, la tecnología, como todo, no puede ser lo mismo para todos, porque no todos necesitamos lo mismo. Si hacemos eso, seguramente reproduzcamos las inequidades y reproduzcamos la determinación social de los aprendizajes.
porque no todos nuestros estudiantes necesitan el mismo recurso tecnológico para trabajar, ¿no? Por ejemplo, solo un ejemplo porque sé que ibas hacia eso. Yo creo que en el aprendizaje escolar, por ejemplo, la tecnología tiene que ser un mediador del juego concreto, de la manipulación concreta de cosas, para hablar de matemática concretamente. Sí, claro. Porque el nivel de abstracción que se requiere muchas veces para la mediación del aprendizaje matemático por pantalla, simplemente como digitalización del conocimiento, a veces resulta un salto inalcanzable para algunos de nuestros niños. Pero eso no quiere decir que entonces no podamos colocar tecnología dentro del aula. Creo que justamente la tecnología tiene que buscar adaptarse a lo que necesitan nuestros niños. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con juegos que son concretos, que son de manipulación y que tiene que ver con el acceso, digamos, al símbolo numérico, pero que están mediados por tecnología porque de alguna manera la tecnología te permite reproducir la función del adulto mediador a gran escala. Y, por ejemplo, generar feedbacks o generar mensajes que de alguna manera motivan o no motivan, siempre con las limitaciones que tiene la tecnología, que no es lo mismo que un ser humano, pero que muchas veces es más de lo que estos niños pueden tener en sus contextos. Y ahí está el gran poder de la tecnología. Ahora, necesitamos generar estímulos adecuados. No se trata de generar lo mismo para todo el mundo y largarlo como quien tira tablets de un avión, que fue un modelo que muchas veces algunos pensaron que iba a funcionar. La tecnología tiene que ser parte del trabajo que hacemos para diseñar cosas específicas para lo que vos necesitas. Vos, no Gonzalo, pero vos, un grupo de niños que está, por ejemplo, en este nivel de matemática o cosas por el estilo. ¿Te contesto? Está perfecto. Me viene, José Miguel está tomando apuntes como para estar 2 días acá adentro. Casi. Cuando hablabas hoy de las pruebas PISA y los lugares donde estaba Uruguay, donde estaba Chile y demás, ¿cómo juega esta brecha tecnológica también entre los países o esta brecha de acceso digital a la educación entre los países? Bueno, a ver, yo creo, yo tengo en el área de educación y tecnología tengo una vida, digamos, sí, por ¿no? eso. Sí, tengo casi 30 años trabajando en el área de distintas maneras, ¿no? Para mí hay una utilización, ha habido una utilización y hay distintos hitos que han marcado esa utilización. Yo entiendo los números que dice Alejandro con respecto a la subutilización previa de Ceibal. También pienso de que cuando un docente está de pronto 4 horas todos los días con un chiquilín, hay funciones de la plataforma que de pronto no son necesarias y se puede utilizar la tecnología de otro lado. O sea, creo que medirla en función del acceso a la plataforma quizá no es... O sea, es un indicador, es lo mismo que PISA, claro. No es una foto, saco una foto y veo esto, pero habría que ver eso. Lo que yo he visto, es decir, para mí hay un antes y un después de Ceibal, porque de alguna manera, previo a Ceibal, las computadoras estaban en las escuelas, estaban en los centros educativos, muchas veces de la mano de docentes especializados, claro. A veces separados de lo que era el aula. Ceibal fue como un caballo de Troya, porque entró al aula y el docente se quedó, está la computadora, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo hacer, y de alguna manera empezó a reformularla, ¿no? Yo entiendo, estoy de acuerdo de que, y siempre he sido crítico también, además de compartir de que ha sido una fuerte inversión pública, crítico de todo lo que falta. Es decir, faltan habilidades, concuerdo con que la falta de habilidades tecnológicas de los docentes. Lo que a mí me ha pasado es que yo me voy al exterior y veo las situaciones del exterior y digo, nos falta un montón, pero claramente estamos mucho mejor que lo que uno de pronto piensa porque está enroscado, ¿no? Esto mismo me pasó en el año 2009, llega Ceibal a Montevideo, digamos, y uno en Montevideo empieza a escuchar, bueno, esto no lo usan los docentes, yo qué sé, y yo ahí, por uno de mis trabajos, dije, me voy de gira. Me hice toda una gira desde Río Branco hasta Bella Unión. Y las cosas que encontré ahí
eran impresionantes porque era distinto al discurso acá. Entonces, acá en el discurso nosotros vemos todo lo que nos falta. Pues somos especialistas en ver lo que nos falta, pero no vemos lo que tenemos. Yo estuve hace 3, 4 años en Brasil y fui con un congreso, nos llevaron a la universidad, a una escuela para mostrar, y yo cuando veía lo que estaban haciendo, yo decía, esto es lo que hace un docente a diario en Uruguay, ¿no? Con tecnología. Y ahí lo presentaban, te vamos a llevar a la mejor escuela que tenemos en esta zona, ¿no? Entonces, a nivel internacional yo creo que tenemos una infraestructura y una difusión que nos permite, ¿sí?, trabajar y adaptarnos. Fue lo que nos pasó con la pandemia. Es decir, yo tengo mucha vinculación con gente argentina, de Brasil, de Chile, trabajamos conjuntamente, de pronto lo sigo en las redes sociales, y el clac que pudo hacer Uruguay en un mes, ¿no? Porque del 13 de marzo, yo lo cuento después de la Semana de Turismo, de Semana Santa, digamos, porque esto también se va para afuera, esa adaptación que se pudo hacer en 3 semanas, un mes, se pudo hacer porque había habilidades tecnológicas, porque había desarrollo de infraestructuras, porque había docentes que de alguna manera estaban vinculados. También, de la misma manera que hay un antes y un después de Ceibal, hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Entonces, vuelvo digo al después de la pandemia. Pero me acercaste tú, y quiero ir con Gonzalo de algo de lo que contabas recién. Y es, dada la situación actual, lo que estamos configurando para adelante, ¿no? La educación del futuro, la escuela del futuro, ¿cómo la estamos preparando? ¿En base a qué? ¿Estamos preparando currículas nuevas o estamos preparando nuevos ciudadanos? Hace poco me tocó estar en un foro de debate de sistemas educativos resilientes, ¿no? Y Uruguay, por esta acumulación que hay, se ha mostrado muy resiliente. Sin embargo, hay una parte que todavía la tenemos que seguir trabajando, que la educación en sí misma es un ámbito que filosóficamente debería estar muy abierto al cambio, sin embargo es conservador en sí mismo. ¿Por qué? Porque una de sus principales funciones es replicar la tradición, replicar la cultura, replicar cosas que vinieron ayer, que no están hoy. Entonces esto que hablaba Alejandro también de incorporar la innovación, de incorporar una mayor inversión, y tener presente la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del aula, es algo que hace un poco de ruido. Entonces, comparto plenamente en que Uruguay se adaptó y fue bastante resiliente. El tema es ante qué universo nos planteamos. El universo de el 53% que en Montevideo no termina el secundario, o el 100% total, o el 47% que estamos reteniendo. Porque también pasa eso, que es una de las principales críticas que les hacemos casi todos a, por ejemplo, las pruebas PISA en Uruguay, que solo miden los que están dentro del sistema. Y además medimos a los que están dentro del sistema, y además nos damos cuenta de que tenemos una brecha grande y que tenemos una inequidad muy fuerte. Entonces, ¿cómo se está pensando el Uruguay? Y se está pensando con una transformación curricular que cuando la terminemos de hacer, seguramente ya tenemos que arrancar la siguiente. Y eso es como tenemos que pensar los sistemas educativos. Los sistemas educativos, cuando en Uruguay se plantea, miremos Finlandia, miremos los modelos en determinados lugares, los cuales son muy buenos y que se han demostrado, al menos en términos de socialización y resultados académicos, muy exitosos. Sin embargo, cuando nosotros recién estamos viendo la primera o segunda generación de cambios que han hecho países de punta, ellos ya están pensando en la reforma siguiente. Y de hecho ya están llevando adelante las siguientes reformas. En términos de gestión de centros, en términos de formación docente, en términos de reformas curriculares o transformaciones curriculares, en términos de incorporación, por ejemplo, con el aspecto comunitario. Porque ahora nosotros tenemos todo presente y hemos valorizado o revalorizado el rol de la escuela para la alimentación, para la contención, para el encuentro, para la democratización. Sin embargo, hace muy poquito, pre-pandemia, sí, comparto plenamente que es un hito, es un mojón. Bueno, vas a la escuela y te quedaste en la cama un poquito y dale, bueno, vas mañana, no pasa nada. O, por ejemplo, cuando vemos los datos en educación inicial y en primera infancia, que en Uruguay no es obligatoria, pero que tiene un porcentaje muy alto en comparación a la región, vemos unos niveles de ausentismo familiar altísimos.
O sea, no solamente tenemos que tener en cuenta de que en Uruguay la gente no está yendo, sino que cuando va de manera intermitente. Entonces, hay 2 puntos ahí que es para qué estamos yendo a la escuela, y hay que ponerle nuevamente un propósito, para qué estamos yendo a la escuela, para aprender, para vincularnos, para socializarnos y para darnos una herramienta de futuro, pero también estamos yendo con otra parte que es la que no problematizamos, que es todo un sistema de cuidados detrás. Las familias, las cuales nuestros abuelos y nuestros bisabuelos conformaban, tenían la escuela como un proceso de suba en la escala social. Nosotros hoy en día eso está naturalizado o relativizado, pero acá tenemos otra parte, es ¿dónde dejo los nenes? Porque tenemos que ir a trabajar todos, porque todos tenemos que salir de nuestras clases, de nuestras casas para ir a otros lugares, o para ir a nuestras propias clases cuando nos seguimos recapacitando en todo momento. Entonces, hay todo un cuestionamiento de ¿qué es un sistema educativo resiliente? El que sabe sostener los cuidados y además incorporarle la innovación y replantearse mes a mes si las prácticas que está haciendo son las adecuadas, dada la población que tenemos. Competimos todos los días con los celulares. Entonces, dejemos de dar contenidos, empecemos a dar herramientas. Y las herramientas no es solo la discusión competencias sí, competencias no, que no quiero entrar en esa discusión. Herramientas para la vida, herramientas para el futuro. Porque para contenidos de videos web tenemos muchos. Bien, gracias Gonzalo. Alejandro, ya sé que querés apuntar algo de lo Gonzalo. Vas a arrancar por ahí, no lo dudo, pero primero... Ojalá que sí. Que te haga una pregunta y fíjate, de repente hasta lo puedes enganchar. Dale, tirá la pregunta. No, que era el tema de la función, de cómo va cambiando la función social del centro educativo, ¿no? O sea, cómo eso se va repensando. Claro, lo que pasa es que yo justamente iba a eso, que creo que es lo que bordea a Gonzalo, ¿no? Hoy la educación no puede ser vista como una transmisión de contenidos, pero tampoco puede ser vista como lo que sucede solo dentro de la escuela. Es decir, nos falta generar, pero en nosotros mismos muchas veces, la idea de un ecosistema educativo que se conforma por bibliotecas, por museos de ciencias, por interacciones de este estilo mediadas por la televisión normal, es decir, transformar la escuela en algo propio de la sociedad que derrama todo el tiempo, ¿no? A mí me parece que esa transformación que muchas veces tenemos que operar en nuestra propia cabeza antes que plasmarla en la realidad, es uno de los aspectos donde Uruguay va lento, digamos. Unido a eso, va lento en varios sentidos, porque sí. Es verdad que nosotros tenemos, por ejemplo, el indicador de PISA que nos muestra que, bueno, esta dispersión que hablaba él o lo que decía Gonzalo. Pero hay otras medidas que no hacemos y que yo tengo la sensación de que no hacemos porque nos costaría mucho asumir el resultado, ¿no? Por ejemplo, la medida que hace Chile de las pruebas PIAC, que son las pruebas de competencias de los adultos, independientemente de si terminaron o no el bachillerato. Y que son pruebas que lo que te hacen es ver justamente cuál es la realidad de tu población adulta en términos de conocimientos básicos, que muchas veces son no solo útiles para el trabajo en términos del capitalismo y de la productividad, sino también para la supervivencia. Es decir, nosotros muchas veces no somos conscientes de los agujeros de supervivencia que dejamos en nuestros adolescentes. El otro día me tocó una charla, no voy a decir con quién, con un adolescente, yo diría que muy bien formado, que ante una situación concreta me dijo, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no puedes enchufar si hay agua? Y entonces yo me di cuenta que no sabía que la electricidad se transmitía por el agua. Son ese tipo de conocimientos los que generan agujeros para la propia supervivencia, porque ahí está en juego la supervivencia, no solo, digamos, el derivar una ecuación de segundo grado, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que dar vuelta esto que creo que era lo que decía Gonzalo, de que no se trata solo de transmitir conocimiento, se trata de poner el conocimiento en la vida cotidiana, que a veces, en el caso de los adolescentes, significa sacarlos de las pantallas, ¿no? Porque yo empiezo a intuir si eso no es parte de lo que hace que la propia vida no pase por... Yo no sé cuándo aprendí que la electricidad se transmitía por el agua, no lo sé. Me da la sensación de que no lo aprendí en una clase de física de segundo de liceo. No, en la casa, ¿no? Me da la sensación de que lo aprendí haciendo algo en casa, no sé, quizás con algún cortocircuito, claro. pero bueno, ¿no? Entonces, yo realmente creo que necesitamos cambiar el concepto de lo que pensamos que es educación.
y meterlo en el día a día. Esto implica un cambio de la lógica de funcionamiento de la sociedad en términos de inversión, pero también muchas veces de nuestro propio rol, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que no somos suficientemente militantes de la formación de los otros. Yo eso es algo que me estoy cuestionando mucho, ¿no? Muchas veces uno, absorbido por su trabajo y por los congresos y las conferencias y las no sé qué, nos perdemos de vista en cuál es el tiempo que estamos dedicando a formar a otros. A formar a otros directamente, en esto, sí, claro. en algo tan sencillo como esto, ¿no? Que a veces está desplegado a partir de una situación cotidiana y a veces se despliega en un museo de ciencia o en una discusión entre pares o en interacción militante por la formación. A mí me aterra sentir que estamos dormidos en ese sentido, y yo siento que Uruguay está un poco dormido en ese sentido. Bien. Voy a volver contigo, Alejandro. Sí, y también porque creo que no te contesté del todo lo que vos querías. No. Prefiero que para la próxima. Sí. No, pues justo lo paré a José Miguel cuando él decía, y la pandemia, la colocabas como un mojón, decías antes y después. Abrí ese concepto, o sea, sobre qué cosas querías mirar, hacías la pandemia como un punto, hay un antes y hay un después. Con respecto al tema, ahí me refería con respecto específicamente al tema de la tecnología. Básicamente hay un antes y un después. Yo ahora quiero tener una reunión con un docente en Rivera, y tengo la reunión con el docente en Rivera, no tengo ningún problema. Abrimos alguno de los canales de videoconferencia y la tenemos. Hace 4 años, a veces, bueno, a ver, mirá, a ver, decime qué plataforma tenés, podés. O sea, ha habido como un cambio de rol. Yo lo que vi con el tema de la pandemia fue, 13 de marzo se suspendieron las se salta esto, 16 de marzo todo el mundo en pánico, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué plataforma? ¿Qué necesidades tienen las plataformas? ¿Cómo incrementar también esa capacidad de videoconferencia? Y sobre todo en las primeras semanas, un intento desesperado de reproducir, que es esto que decía él, cómo reproduzco en la virtualidad lo que yo venía haciendo en la presencialidad, ¿no? Ahí yo creo que esa semana de corte que tuvimos nos dio como docentes para poder repensar y decir, bueno, esto era lo que yo tenía planificado, ahora tengo que pensar otra cosa, como un impas. Y después de esa semana de receso, a mediados de abril, creo que fue principio de abril, después de esa semana de receso, se empezaron a ver otras cosas, se empezaron a ver otras propuestas, sobre todo orientados a respuestas de trabajos educativos más activos, ¿sí? La cosa que yo creo que se fortaleció es la necesidad que tuvieron los docentes, porque no había otra, de transformar sus prácticas en prácticas más activas. La parte que demoró un poco y que en algunos casos creo que despegó y fue bastante visible, pero creo que habría que insistir, es en que esas instancias más activas de los docentes se transformen también, más activas de los estudiantes, ¿verdad? Se transformen también en instancias más creativas, ¿sí? O sea, yo he conversado con docentes y dicen, no, bueno, entonces acá yo les mandé a los chiquilines que prepararan, que vinieran, que pusieran ellos, pero de alguna manera ellos participaban más, porque si tienen un docente que les habla 2 horas, me desenchufo y bajo cortina. Entonces, esa participación era necesaria, era imprescindible. La vuelta de tuerca que creo que se empieza a dar, porque se empieza a visualizar de otra manera, es, además de que sea participativa, que sea creativa. Es decir, vamos a proponer cosas que de alguna manera los muevan, los motive, los impulse. Entonces ahí yo creo que el juego bien importante de la tecnología, porque mencionó la palabra y para mí es una palabrita que me hace saltar, digamos, el resorte, que es la mediación tecnológica. ¿Por qué me hace saltar el resorte? Yo tuve una discusión bastante fuerte hace un tiempo
a nivel de congreso porque hablaban de la mediación tecnológica y te mando los PDF para que vos los leas. Y eso no es mediación tecnológica. Porque yo cuando era adolescente, hice un curso por correspondencia. ¿Sí? Hice un curso de magia por correspondencia y nunca nadie dijo que era educación mediada por el cartero. El cartero me trajo las cosas, ¿no? Yo traía los manuales, tenía una pregunta, escribía la carta, se la mandaba por carta y así. Y no era educación mediada por el cartero. Entonces, la educación es mediada por la tecnología y es mediada por la tecnología cuando de alguna manera esta genera un diferencial, pero un diferencial significativo. Está claro que la tecnología era necesaria durante la pandemia y la no presencialidad para la comunicación. Y ahí no había vuelta. Pero establecer los mismos criterios de comunicación en la no presencialidad que en la presencialidad, ahí la cosa cambia. De hecho, se empezó a hablar al principio de la pandemia de pasamos a la virtualidad y después a nivel académico se bajó, no, pasamos a la no presencialidad, que no es lo mismo que la virtualidad. O sea, una educación en línea, ¿sí? O educación virtual, yo prefiero educación en línea, requiere mecanismos y sistemas bien diferenciados de lo que son a lo que estamos acostumbrados de las clases expositivas. ¿Sí? Y explotar esas herramientas creativas y explotar. Las plataformas son una de las cosas, pero hay otro montón de herramientas como, no sé, la plataforma de matemáticas, simuladores, elementos de programación, de robótica, que pueden apostar a que el estudiante sea un creador de la tecnología y no solamente un consumidor. Y ahí sí yo creo que hay mediación tecnológica. O sea, la tecnología de alguna manera establece esa diferenciación que creo que va hacia las competencias el desarrollo de las competencias, que era lo que estaban hablando los colegas de la mesa, ¿no? Bien. Yo ahora voy a hacer como al principio, cuando hice una ronda con una pregunta, voy a cerrar, pues estaba previsto, me avisan que nos quedan 10 minutos por delante, con la misma pregunta para los tres, y es, en un mundo que es global hace mucho tiempo, mucho tiempo, antes que existiera Internet, ya el mundo era global, pero que las herramientas digitales lo hacen mucho más cercana esa globalidad. ¿Cómo podemos reparar en la individualidad? Porque los sistemas hablamos de escolares, de liceales, de gente que tiene tal edad, de los que están en tal año, pero no dejan de ser individuos, ¿no? ¿Cómo hacemos convivir eso con poder darle a cada uno lo que precisa y al mismo tiempo intentando a partir de eso potenciar sus habilidades? Gonzalo. Yo partiría de la base de que mucha gente confunde lo que es individuo con individualismo, que es un signo de nuestra época, y que el individualismo lo que ha llevado es al aislacionismo y es a la separación de el vivir en comunidad. Y el entender de que como yo ahora a través de aplicaciones o distintas tecnologías puedo acceder todo a mi casa, no me tengo que mover ni para comer, ni para absolutamente nada, porque golpean a mi puerta, e inclusive ahora con la pandemia, si yo marco, hasta me dejan la bolsita, no tengo que interactuar absolutamente con nadie. Voy al supermercado y paso todos los paquetes sin estar en contacto con nadie. Pido un libro en la otra parte del mundo y me lo traen y me lo dejan en la puerta de mi casa y no vi a nadie. El tema es cómo ser un individuo o una persona propiamente dicha sin ser individualista, que creo que ese es el paradigma que nosotros nos tenemos que plantear, el cómo vivir en comunidad, el repensar los sentidos de pertenencia, las naciones, pero en cuanto a las tradiciones y en cuanto a las culturas. Todos deberíamos manejar un cierto nivel de idiomas que nos entiendan más allá de nuestras fronteras, sin embargo no debemos perder el idioma que está dentro de nuestras fronteras, porque también nos da una cercanía con nuestras tradiciones, con nuestras familias, con nuestra cultura, que en definitiva no es homogénea. No es homogénea y en definitiva la diversidad de todo el mundo es la que permite que seamos algo tan rico y que no seamos simplemente animales. Entonces, hay que tener cuidado a veces cuando hablamos de proteger al individuo y no transformarse en individualistas. Entonces, el individuo se lo protege en comunidad y se lo protege teniendo presente que la comunidad es el sostén, en definitiva, de la comunidad educativa, de la comunidad social, la comunidad económica y cada una de las tareas que realizamos. Podemos trabajar
para India, con un cambio horario terrible, pero al final del día vamos a necesitar al vecino cuando el día de mañana se me corte la luz, vamos a necesitar al familiar para cuando me sienta mal y necesite un apoyo, vamos a necesitar al maestro para que me aporte, me colabore o me acompañe cuando alguna información o alguna competencia yo no la puedo adquirir. Entonces hay que reflexionar sumamente de que personas sí, pero no aisladas del resto. Bien. ¿Alejandro? No, me hizo pensar lo que decía Gonzalo. Yo vengo trabajando hace tiempo en esto de tecnología para interactuar, ¿no? Porque el conocimiento es interacción, digamos. Eso es algo que a veces no decimos suficientemente o queda como una frase hueca y no nos damos cuenta, que obviamente los gurises se dieron cuenta antes que nosotros, ¿no? Los gurises ahora que volvieron a la presencialidad te dicen, no sé por qué, pero aprendo más acá. Sí. Que en la pantallita, ¿no? Y bueno, y es básicamente porque el conocimiento, el aprendizaje es interacción con otros. Somos seres sociales que básicamente intercambiamos información, intercambiamos contenidos, intercambiamos aprendizajes. Entonces el tema es cómo logramos que la tecnología que tiene un sesgo hacia la individualidad, tanto por esto de que me lo dejan en la puerta de mi casa y yo no tengo, no, la tecnología tiene un proceso como de vos contra el mundo o vos, digamos, independientemente del mundo, no sea un factor que aísle, ¿no? Porque además el aprendizaje aislado suele ser un aprendizaje con muchos agujeros de este estilo, ¿no? Del de la electricidad, digamos, ¿no? Uno podría, ese gurí seguramente sepa un montón de física, digamos, porque no era un gurí que le fuera mal, digamos, pero bueno, con ese tipo de agujeros, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que realmente Uruguay tiene una potencia, para volver a tu pregunta, subutilizada. Es decir, Uruguay tiene un despliegue tecnológico a través del Plan Ceibal, tanto en términos de infraestructuras como de gente dedicada a eso, que capaz sería bueno que pudiera apretar un poquito más la tuerca en diseñar tecnologías que permitieran la interacción real de los propios actores del aprendizaje, ¿no? Ahí hay muchas experiencias, digamos, que se han popularizado, pero creo que faltan desarrollos locales, ¿no? Es decir, yo qué sé, las touch tables, por ejemplo, que en un momento fueron como muy famosas, no hemos logrado incorporarlas al aprendizaje. Y han habido, digamos, intentos pequeños, ¿no? que podrían ser plataformas que permitieran interactuar en el aula. O vuelvo a la idea esta de los juegos que tienen tecnología, pero que son juegos de caja y tal, y que permiten justamente reproducir el rol muchas veces de los adultos, generando feedback, generando respuestas acertadas cuando hay un error, ¿no? Pero respuestas del estilo, no, te equivocaste por esto o por aquello, ¿no? Yo creo que tengo la sensación de que no hemos explotado bien esa parte creativa, que capaz que necesita más. Uruguay tiene un problema de tamaño, ¿no? Claro. Necesita más gente trabajando o pensando, ¿no? Capaz que tenemos que incorporar a nuestros vecinos, que muchas veces no tienen ese problema porque tienen una distribución más amplia, y que nos ayuden a pensar este tipo de cosas, asumiendo que nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es lo que decía Gonzalo, ¿no? La plataforma que nos permite hacer eso. Que realmente creo que es un lujo que a mi gusto todavía no le sacamos lustre. Esa es mi sensación, digamos. Bien. Como para... José Miguel, para cerrar, sobre esta mirada del individuo. Concuerdo con esto que estaban diciendo de que es importante no confundir el tema de la individualidad con el tema del individualismo. Yo creo que ahí el rol de la escuela también es fundamental. Fue uno de los temores que surgieron cuando las primeras experiencias de Ceibal, cada niño va a tener una computadora, entonces se van a aislar, y lo que se observó a nivel clase fue exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, había distintas personas, distintos niños, niñas, estudiantes, adolescentes trabajando, y había también un compartir. Entonces, de alguna manera, creo que es importante apuntar a eso. Justamente a que no se aísle, ¿no? Yo creo que de alguna manera ahí la clave está en el docente. La clave siempre está en el docente. En los 90, cuando esto se discutía,
se pensaba de que la tecnología iba a reemplazar al docente y a nivel académico está clarísimo que no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, sí es importante desarrollar sistemas que permitan enfocar al desarrollo del individuo, que puedan adaptarse a las necesidades del individuo, y ahí la tecnología juega un rol importante. Yo he trabajado muchos años en proyectos dando clases de robótica en la escuela, y entonces ahí se puede trabajar a distintas velocidades, con carriles a distintas velocidades. Entonces el que termina esto, como docente uno, terminaste esto, le tirás una preguntita que lo tire más para arriba, y este que viene un poco más atrasado, también apostando a esta necesidad de equilibrar y de acompañar a todos los niveles para disminuir esa brecha de la que hablaba. La clave está siempre en el docente, en generar esas instancias, esos espacios, esas interacciones, esas preguntas. Cuando hoy hablaban, creo que era Alejandro, hablaba de que en algún momento se pensó de tirando las tabletas del avión esto iba a cambiar. Yo estuve, porque quise escucharlo cuando vino Sugarta Mitra, que habló del agujero en la pared, y habló del agujero en la pared como una experiencia de interacción. Yo estuve en la conferencia y en realidad me quedé contento, porque en realidad lo que él decía es que hablaba siempre de la necesidad del adulto que impulsa. Él hablaba de la abuela, ¿no? El que cumpliera la función de abuela. O sea, el chiquilín está ahí y alguien que diga, mirá, ¿y esto qué es? ¿No? De alguna manera incentivando permanentemente a los chiquilines. Entonces, aquello que mucha gente entendió de Mitra, que era dejarle esto, me voy, y esto, las cosas van a pasar solas, el propio Mitra decía que no, que en realidad ahí lo que hay que hacer es acompañar los procesos, y es necesaria una transformación docente, no para que le dé las respuestas, no para que esté basándose y dando los contenidos, porque los contenidos ahora de alguna manera son accesibles, sino para que sea el que genere las preguntas disparadoras de sus aprendizajes. Y ahí el rol del docente es la clave, a nivel individual y a nivel grupal, porque cuando se trabaja en proyectos dentro de la escuela, la interacción, la división de roles y el adaptarse a los ritmos de los otros también forma parte de ese aprendizaje para el futuro, y donde la tecnología pasa a estar omnipresente. Bueno, va llegando el momento de ponerle un cierre, de agradecerle a Gonzalo, a Alejandro, a José Miguel haber compartido estos minutos, haber podido hablar de educación, de tecnología, de innovación. Pero me quedo sobre todo con algo que es importante, ¿no? Y lo ponía José Miguel recién en esa figura de la abuela, ¿no? La clave sigue estando en el factor humano, ¿sí? En el construir sociedad, en el construir ciudadanía, en el construir o individuos o grupos, ¿no? Pero eso, construir desde lo humano. Muchas gracias a los tres. A vos. Gracias. Gracias.